Hola, muy buenas noches a todos al otro lado de la pantalla y gracias a Dios por los hermanos que están presentes. Una semana más vamos a adentrarnos en la palabra de Dios para conocer quién es Jesucristo. Recuerde que el tema que estamos viendo es acerca de este gran yo soy que del Antiguo Testamento se presenta en el Evangelio según San Juan con expresiones de Jesús. Este yo soy el Cristo comienza en Juan capítulo 4, en San Juan capítulo 4, está diciendo Jesús, yo soy el Cristo, el que está hablando contigo. Y nosotros determinamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, aquí está el Mesías, el Cristo enviado, el enviado. Entonces estas tres palabras, la una en español, el enviado, ¿sí? Jesús es el enviado, y la transliteración del hebreo a nosotros sería el Mesías, y del griego la transliteración es el Cristo. Es decir, Cristo y Mesías significan enviado. Lo uno en hebreo, lo otro en griego y enviado en español. Y determinamos las semanas anteriores enviado de quién, y vimos que era enviado de Dios. Y hoy nos toca enviado para qué. Si Él ha sido enviado, ¿para qué fue enviado? Y nosotros vamos a ver un triple propósito de este enviado, ¿sí? ¿Enviado para qué? Vamos a analizarlo en un triple propósito. Y yo sé que es dilatar el estudio, pero vamos a ir viendo una por una, porque estas tres cosas para las cuales el Señor, Dios Padre, envía al Señor Dios Hijo, es profundo y es especial, y es personal. Es decir, no solamente tiene que ver con el hecho de cómo la Biblia nos habla en la forma doctrinal general como iglesia, como cuerpo de Cristo, sino tiene que ver con mi persona como individuo. Cristo, Jesús, no solamente viene al grupo, no solo viene a la masa, Jesús se concentra en el individuo. Y concentrándose en el individuo, mira la necesidad del individuo. Enfoca sus ojos en la necesidad que yo tengo, y eso es maravilloso porque tenemos un Dios que es capaz de decir, necesita una cosa y otro otra cosa y otro otra cosa, y no nos da una solución universal, nos da una solución particular a cada uno. A unos necesitamos consolación y el Señor nos da consuelo, a otros necesitamos cariño y el Señor nos extiende cariño, otros necesitamos reprensión y el Señor nos da esa reprensión, y etcétera. ¿Sí? Cada una de las cosas que necesito yo no son las mismas que va a necesitar usted al otro lado de la pantalla o mis hermanos aquí presentes. Es individual. Y estas tres formas en las que vamos a estudiar para qué viene el Cristo son eso. Al mismo tiempo son propósitos personales del Señor Dios con cada uno, como van a ser con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y con las personas que no quieren creer. El Señor Dios ve al mundo dividido en tres grandes grupos. Uno, los judíos, o llámele ahora los israelitas. Otro, los gentiles, que no son israelitas. Y otro grupo, la iglesia de Dios. Y para cada uno de ellos es este Mesías, Cristo enviado. Y no solo allí, sino para Flavio Aguas es un Cristo personal. Y así para Saúl Vázquez, y así para Amanda, y así para Adriana, y así para Julia, y así cada uno de los nombres de los 8,000 millones de personas que ahorita estamos habitando el planeta. El Señor Jesucristo quiere una relación personal con nosotros. ¿Y cómo? Gracias a esto que vamos a estudiar. Entonces, ¿para qué fue enviado este Mesías? ¿Para qué fue enviado Jesús? Y vamos a verlo, como dije, desde un triple enfoque, ¿no? ¿Para qué es enviado? Entonces, primero, Jesús es enviado para cumplir, y para memorizarlo fácil, para cumplir y más que cumplir la promesa. Es decir, no es una promesa, es cumplir la promesa, con P. Cumplir la promesa. ¿Sí? Primero, el Señor Jesucristo fue enviado para cumplir la promesa.
que había hecho ¿quién? Dios Padre en el jardín del Edén, y que luego va a ratificar con Noé, y que luego va a ratificar con Abraham, y que luego, etcétera, etcétera, a lo largo de los tiempos. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, Jesús vino para cumplir la promesa. ¿Para qué más viene el Señor? Otro propósito de la llegada de Jesús no solo es cumplir la promesa, sino el dar una provisión. Es dar, y aquí otra vez con P, provisión. Y aquí, esto se abre otra vez en 3. Provisión, ¿de qué nomás? Provisión de salvación, provisión de santidad, y provisión de propósito. Entonces el Señor Jesús viene para cumplir la promesa hecha por Dios a la humanidad de que un día la simiente de la mujer traería el hecho de vencer a la serpiente que le engañó, y pisaría la descendencia de la serpiente, y al pisar esa cabeza triunfaría sobre el mal. Esa era la promesa cumplida, y Jesús vino a cumplir esa promesa. Gálatas 4:4. Cuando fue el tiempo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, allí llegó Jesús, nacido de mujer, para cumplir esa promesa. Entonces, Gálatas 4:4 va a ser uno de los textos que vamos a llegar nosotros. Pero también vino a darnos provisión. Una provisión vista desde Dios Padre y Dios Espíritu Santo para cada uno de nosotros como pueblo, como naciones y como personas. La salvación es de Jehová, dice la palabra del Señor, declara los salmos, es de Jehová. Nosotros no fabricamos la salvación, nosotros no la diseñamos, no pensamos, no nos atrevemos a decir que nosotros seamos capaces de producir la salvación. Pero como la salvación es de Dios, tiene que haber una forma de dárnosla. De que Él, que es Dios de todo, que creó y diseñó la salvación, nos dé esa salvación. Y Jesús es la provisión de Dios para la salvación de cada una de nuestras almas. Individualmente, porque en ese caso la salvación no se hace por nacionalidad. Si no es que yo nací aquí en Ecuador, yo nací a 2 cuadras de la Plaza Grande, entonces yo soy quiteño. Pero mis hijos tenían que haber nacido allí para ser quiteños. Pero son ecuatorianos finalmente. Pero, ¿y con Dios? Como yo ya soy cristiano, ¿ya mis hijos van a ser cristianos? No. Es una salvación individual. Es una provisión individual. El Señor Jesucristo, más allá de venir por unos o por pocos, dejando las discusiones para los teólogos, Él vino por mí. Él vino por mí. Ahora, no solamente es provisión de salvación, sino es provisión de santidad. Porque Dios me dice que yo sea perfecto como Él es perfecto, que yo sea santo como Él es santo. ¿Cómo puedo ser santo si yo no tengo en mí la naturaleza de santidad? Necesito la naturaleza santa del Espíritu, santa de Cristo y santa de Dios. ¿Cómo me da Dios eso a mí? A través de Jesús. Necesito la naturaleza de santidad. Y finalmente, Dios Padre hace en mí una provisión de propósito. Porque cuando yo estaba sin Cristo, andaba sin Dios en el mundo. Efesios 2:11. Ahí andaba, sin tener a dónde, sin derrotero alguno, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Entonces, como estoy sin Dios, hago todas las cosas según yo creo que debo hacer, según mi criterio. Y desde Adán hasta hoy, el ser humano ha tratado de definir qué es el bien y qué es el mal. ¿Se acuerdan qué es lo que le dijo la serpiente a la mujer? Si comes de este árbol, no te vas a morir, vas a poder conocer el bien y el mal. El problema es que cuando el humano conoció el bien y el mal, empezó a tratar de definir qué es bueno y qué es malo. Y ahora estamos en un tiempo en el que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Damos albergues para perros en todo el mundo, en todo lugar, y me parece muy noble,
pero matamos a los niños antes de nacer. Alimentamos y somos capaces de alimentar a los gatos abandonados, pero dejamos que mueran de hambre en el Hogar Miguel León, de aquí de la realidad de Cuenca, porque estamos definiendo el bien y el mal a nuestro criterio. Entonces necesitábamos la provisión de Dios respecto de un propósito, un para qué vivo. ¿Y cómo llego a esa provisión? ¿Cómo llego a tener ese propósito? Es gracias a Jesús. Jesús es la provisión de Dios para que yo pueda tener propósito. Y hay una tercera situación al respecto del Señor. No solamente vino para cumplir la promesa, no solamente vino para dar provisión, sino había un tercer propósito. Un propósito aún mayor. Y asimismo con P era producir, vino a producir esperanza. Pero una esperanza cierta, una esperanza real, una esperanza que tenga cumplimiento. Entonces, comenzó cumpliendo la promesa y me va a terminar cumpliendo su promesa. Entonces, es un ciclo continuo y constante, donde Dios me desborda y me inunda. Entonces, Dios en Jesucristo para cada uno de nosotros es quien cumple la promesa, quien nos da la provisión y quien nos produce en nosotros esperanza de gloria. Esa medida de triple propósito de la venida del Señor Jesucristo es la que vamos a estar estudiando. ¿Sí? Así que para adentrarnos en el para qué, yo sé que no es Navidad en cuanto al 25 de diciembre, pero adelantándonos a la Navidad del mundo, nosotros que no somos del mundo, encontremos la verdadera Navidad, la verdadera natividad. ¿Dónde? En Lucas capítulo 2. Vamos a Lucas capítulo 2. No voy a decirles que estábamos en Juan, pero es que si no comprendemos que la Biblia es una historia concatenada, organizada, a lo largo de 1600 años, escrita por 40 hombres diferentes, pero que tiene un solo hilo de conducción, que es mostrar al Dios soberano interviniendo en la historia del pequeño tiempo humano, a veces nos perdemos. Así que por esa razón es que estamos a veces en Juan y a veces en Lucas y a veces en Gálatas. Y ahora, hoy vamos a irnos también al Antiguo Testamento. Entonces, ahí con su Biblia, busque Lucas capítulo 2. ¿Sí? Lucas capítulo 2. Y en Lucas capítulo 2 se relata el primer para qué. ¿Sí? Vamos a ver en unas palabras dichas por un ángel ese primer para qué, y luego vamos a desglosar parte por parte cómo Jesús cumplió la promesa. ¿Sí? Cómo Jesús cumple la promesa de Dios Padre hecha allá en el jardín de Edén, y cuando se está cumpliendo allí más o menos 2000 años atrás, cuando nació Jesús. ¿Y por qué nació allí? Porque es que en ese tiempo los romanos ya habían hecho las carreteras y ya se hablaba griego universalmente. O sea, son imágenes humanas. ¿Por qué nació allí? Porque ese era el final del cumplimiento de la dispensación, de la forma de administración de Dios al respecto de los tiempos. Fue el momento que Dios quiso que pueda existir la presencia de Él aquí con nosotros, cumpliendo que sería Dios quien camine con nosotros. ¿Estamos claros? Esa va a ser la situación correspondiente. Así que vamos a, mientras ustedes buscan Lucas 2:11, apago por una pequeña interrupción y regresamos mientras anoto algo en el pizarrón.
Muy bien. Vamos a Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11, donde vamos nosotros a analizar correspondientemente el propósito por el cual Dios envió a el Mesías, a Jesús, a cumplir la promesa, ¿sí? Lucas 2, del 10 al 11, ¿sí? Vamos a ver, esta es la narrativa de cómo Jesús nació. Y para todos es conocido que había pastores cerca de donde estaba naciendo Jesús, allá en un pequeño lugar en Belén, de hace 2000 años atrás. No había lugar, espacio donde pudiera María dar a luz, y como no podía dar a luz con comodidad, con tranquilidad, con calma, les encontraron un lugar donde ella puede estar, quizá en realidad en calma, en este establo, y en el establo da a luz a su hijo Jesús. Pero mientras eso pasaba, acá los pastores que estaban cuidando corderitos que iban algún momento a ser muertos por los sacrificios, a algún instante en la noche vieron algo espectacular, algo que no había pasado durante 430 años. Dios 430 años hizo total silencio desde la última profecía dada a Malaquías hasta ahora, que prorrumpe con fuerza en el mensaje a cada uno de nosotros. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11 son los que vamos a enfatizar. Estos pastorcitos van a ser los testigos de toda la situación. Así que vamos a Lucas 2, 10 y 11, por favor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Muy bien. Así que lo primero que pasa es que cuando se cumple una promesa, desaparece el temor. No temáis. Cristo, el enviado, vino para quitarnos el temor. El temor de saber si se cumplirá o no se cumplirá lo que Dios me dijo. Ya son 430 años que Dios no dice nada. Ya son tanto tiempo desde que me hablaron de Moisés. Estoy hablando de cerca de 1400 años antes. Y no ha pasado nada. Y sigue habiendo sufrimiento. Y la nación está complicada. Y ahora, para colmo de males, está dominada por un pueblo completamente malvado llamado romanos. Y están ellos gobernando y me piden a mí, que yo soy un agricultor de hace 2000 años, que yo tenga que trabajar 4 quintales de trigo, y de los 4 piden 2. Y yo con los 2 tengo que subsistir. Pero también me piden los que están cobrándome los impuestos, es el hijo de mi primo, el que me cobra el impuesto. Y quieren que le quiera. Si viene a cobrarme el impuesto, a quitarme el alimento de la boca de mis hijos. Estos romanos son unos opresores terribles y Dios no cumple su promesa. Dios no me cumple su promesa. Así que la palabra que reciben ellos de parte del ángel, la primera cosa que oyen es: no tengan miedo. No teman, se acabó el temor. El Mesías vino para quitar el temor. No temáis. Esta es la primera palabra del mensaje del propósito en el cumplimiento de una promesa. Cuando una promesa está hecha y está certificada y garantizada por un pacto, nosotros tenemos un contrato y sabemos que ese contrato va a ampararnos, a protegernos en el caso de el incumplimiento de las partes. Jesús, prometido por Dios, también en algún momento hizo un pacto Dios con el hombre y no se ha quitado. Dios va a cumplir, pero ha pasado tanto tiempo y a la vista humana, solo el tiempo que ha transcurrido, todo eso es demasiado. A la vista de Dios no, porque era el momento preciso en el que Él cumpliría su promesa. Así que lo primero que viene a hacer Cristo es quitarnos el temor. No temáis. ¿Por qué no tengo que temer? Pero si tanto sufrimiento, ¿por qué no tengo que temer? Porque, segunda parte de Lucas, que dice, no temáis porque
¿Por qué? Estoy nuevas de gran gozo. O sea, el Cristo es nuevas noticias, nuevas de, y aquí le vamos a poner gran con mayúscula, gran gozo. Les voy a dar unas noticias que les va a cambiar la vida. Eso está diciéndoles el ángel. Les voy a dar unas noticias que van a producir tanto gozo dentro de ustedes que ustedes no van a creerse todo lo que está pasando. Dejen de tener miedo, porque les voy a dar unas noticiones. ¿Cuáles son esas noticias? ¿Cuáles son esas nuevas de gran gozo? Y ese gran gozo, para mí solito. No, ahí dice que serán para todo el pueblo. O sea que mientras ese temor que persistía, en Cristo viene a decirme, ya no temas, y es una nueva de gran gozo, también tengo que entender que es asimismo desde el Cristo, ¿qué? Para todo el pueblo. O sea, esto no es para un grupo de elegidos, estas nuevas noticias. Estas noticias es para todo el pueblo. No es para un grupo privilegiado, es para todo el pueblo. Todo el pueblo. Las noticias. ¿Todo el pueblo ya va a creer? No. No todos creemos. Usted tiene la decisión de no creer. Pero la noticia es para usted. Para todos. Si usted no cree en la noticia, pues está en derecho de no creer. Pero la noticia es para todos. Y es de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Para todo el pueblo. ¿Y cuál es la gran noticia? Vamos a ver. Entonces, ¿para qué vino? Decíamos, vino a cumplir una promesa. ¿Y cómo? Quitándome el temor, siendo una noticia de gran gozo para todo el pueblo, y otra vez, asimismo, el Mesías enviado, y aquí viene la gran noticia. A veces le pensamos nosotros al evangelio como un sistema de mensaje que tiene que ser dicho. Y si bien es cierto, en primera instancia es eso, pero el gran evangelio no es el mensaje. Las nuevas noticias, vamos a ver en Lucas, no es el mensaje. Las buenas noticias son Jesús. Las buenas noticias son una persona. Cuando cambiamos nuestro enfoque de pensar que el mensaje es el evangelio, a comprender que Jesús es el evangelio, entonces nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque para el que no cree en Jesucristo, se va a topar con que no es algo que me dicen que pasó, es alguien que sucedió. Y para el que sí cree, va a ser, es que yo sabía que no tenía que basarme en mis ritos, sino en una persona. Y para el religioso va a ser un golpe fuerte porque va a decir, yo no sabía que la religión no era la respuesta, ha sido una persona. Cuando yo cambio mi mente y transformo mi pensamiento por medio de la palabra de Dios, voy a darme cuenta que hay mucho más que lo que yo estoy viendo. Hay mucho más que ver. Y en esta vez, ¿qué tenemos que ver? Que las buenas noticias, las buenas nuevas que son de gran gozo y que me quitan el temor, son Jesús. Las buenas noticias son Jesús. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Sí? No temáis porque aquí os traigo nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Y cuál es la noticia? ¿Que os ha nacido hoy? Ok. Miren esto. Que os ha nacido. Voy a señalar esto con rojo. Voy a poner que os ha nacido. ¿Cuándo? Hoy. En la ciudad de David, un Salvador. Muy bien. En la ciudad de David. Y aquí vamos a ponerle aquí con mayúsculas un Salvador que es Cristo. Es el Mesías. Cristo y termina siendo el Señor. En griego va a decir Cristón Curión, el Señor Cristo. ¿Ya? En hebreo diría aquí Adonai Mesías o Hamashiach Adonai. Es el Mesías, el Dios mismo. ¿Sí? ¿Y por qué señalé os ha nacido? Ahí puede usted conectar tranquilamente en su Biblia, en Lucas 2:11.
al lado del ha nacido, Isaías 9:6. Isaías 9:6. ¿Sí? Mientras le van buscando en la palabra del Señor, váyale marcando. Es una buena costumbre conectar los versículos, ¿no? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es esa buena nueva de gran gozo para todo el pueblo? Que hoy nació en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Este fue el mensaje que oyeron los pastores, ¿sí? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Fue la noticia que nació el Señor o fue la noticia que es el Cristo el que ha nacido? La noticia es que nació el Cristo. Pero hay algunas cosas que vamos a poder analizar aquí. ¿Sí? Isaías 9:6. ¿Qué nos dice Isaías 9:6? ¿A quién le toca? ¿Ya? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario conectar que os ha nacido? ¿No? Porque un hijo nos es dado, pero un niño nos es nacido. Entonces, cuando el ángel les dice, les ha nacido hoy un niño. Isaías 9:6 debió haber llegado a la cabeza de ellos. El hijo que nos prometió que nacería ya 700 años antes, cuando estaba vivo Isaías, eso es lo que me están diciendo. ¡Wow! ¿Cómo se cumple la promesa? El hijo era dado, pero es un niño que ha nacido. Que os ha nacido. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Para ellos ese hoy está, si nosotros quisiéramos ser muy precisos, está en un tiempo diferente al 25 de diciembre. Sí, totalmente distinto al 25 de diciembre. En realidad estamos medio cerca del tiempo en el que Jesús nació. Más o menos estaría entre nuestro 15 de septiembre y nuestro 15 de octubre. Así que si es que nosotros hiciéramos más estudios precisos, algún día Dios quiera, si hay cómo determinarlo en la palabra de Dios, pudiéramos decir qué día nació el Señor. Y en realidad el asunto es que en este tiempito, entre el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Así que cualquiera de estos días puede ser mi hoy. Pero lo importante es que 2000 años después, este hoy sigue siendo un hoy para mí. Hoy. Es importante cómo Señor Dios ocupa esa palabra hoy en la palabra de Él. Cuando le dice al ladrón en la cruz, allí en Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy día, sí, aquí, hoy es 2000 años después. También dice en otra parte, hoy es el día de salvación. Amén. Justamente en Isaías, hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Si hoy día le escuchaste, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de salvación. Entonces, os ha nacido hoy, en este instante, hoy. ¿Dónde? Y esta viene otro cumplimiento de la promesa. ¿Dónde? En la ciudad de David. En la ciudad de David. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba eso? Pero es que estos eran pastores, estos no eran escribas que se sabían la Biblia. Cada niño judío o israelita en aquel entonces tenía que saber, porque era criado por sus mamás así, sabiéndose la Torá de memoria, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio, y aparte de eso, habiendo recitado hasta por lo menos los 12 años, todos los profetas. Entonces, para ellos los profetas están aquí, ¿sí? Y cuando oyen en la ciudad de David, eso era muy importante. Segunda Samuel capítulo 7, ahí póngale. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Allí, ¿qué pasa en el segundo libro de Samuel, capítulo 7? Es que Dios va a hablar con David a propósito de algo especial. Si usted está con la Biblia física, le felicito. Yo hoy día estoy con mi espada digital. Así que vaya conmigo ahí a segundo libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 7. Contexto: a David se le ocurre la gran idea de construirle un templo a Dios. Y un profeta, Natán, le dice: qué lindo que has pensado eso. Oye, dale, porque Dios está contigo.
Sí, sigue nomás. Pero Dios le dice, no es así, no son así las cosas, así que vas a decirle a él qué es lo que sucede. Así que, segundo libro de Samuel, versículo 7, vamos a comenzar justamente en el capítulo 7, versículo 1, y vamos a irnos de largo leyendo hasta la promesa que vamos a encontrar en este capítulo, justo hasta el versículo 17. Y al final yo cerraré con el 18, así que como estamos 4 lectores posibles acá presencial, entonces vamos a dividirnos en 4 versículos cada uno, ¿sí? ¿Le parece, por favor, Adrianita? Vamos desde el 1 al 4, luego Saúl, casi enseguida, porque hay unos 2 puntos, vamos del 5 hasta el 9, le toca a usted para cerrar la idea, 5 hasta el 9. Luego vamos, Mami, desde el 10 hasta el 13, y luego Amanda vas a ayudarnos desde el 14 al 17. ¿Sí? Ese va a ser el avance de la lectura. Y cada uno de ustedes puede seguir allá en sus casas, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Comenzamos, Adrianita. ¿Listo? Ya. Ya. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre su pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. El versículo 18 termina diciendo: Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y vamos a dejarle en la pregunta para que usted termine la tarea allá de leer el resto del capítulo, pero va usted a terminar de leerlo y va a decir: wow, David, qué bien que aprendes, porque sí, exactamente dijo eso. Nosotros nos vamos a enfocar por ahora en esta ciudad de David. Esto era importante para ellos, y los pastores que estaban recibiendo el mensaje, al oír en la ciudad de David, se les vino esta profecía. Vamos a ser más precisos. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14.
O sea, 13 y 14 propiamente. Hablando de el que edificará, ¿no? Sí, vamos a ponerle aquí 7 del 12 al 14. Ya, del 12 al 14. Entonces dice en el 12, cuando tus días sean cumplidos, David, y duermas con tus padres, o sea, cuando ya te mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Dice quién? Salomón. Era el siguiente al trono, el heredero. El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Qué lindo para un padre oír que su reino, porque él es rey, va a quedar en su hijo David y que no va a irse a otra persona. Una maravilla está ahí, solamente quizá una posibilidad humana. Pero hay algo más profundo. Miren el versículo 13. Él, o sea, ese hijo de David, edificará casa a mi nombre. ¿Quién? Salomón, segundo libro de Crónicas, primer libro de Crónicas. Ahí está la narración de cómo Salomón construyó una casa para el nombre de Dios. Pero algo más pasa. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y él ya no es Salomón. Porque Salomón, al igual que David, murió. Entonces, ¿quién es este que descenderá de David? Y que puede vivir para siempre. Y que puede establecer un reino para siempre. Y más todavía dice, yo le seré a él padre. Y él me será a mí hijo. Como decía Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es... ¿Hijo de quién? Hijo de Dios, hijo del Padre. Yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Y las palabras que vemos en Jesús, de Dios Padre, hacia Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 es, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. A él oíd. Qué palabras tan profundas. Entonces no es alborotado leer la Biblia respondiendo correspondientemente a la promesa. La promesa de Dios marca un hilo conductor en toda la historia de la Biblia. La promesa de Dios. Entonces, cuando los pastores oyeron que estas nuevas de gran gozo me quitan el temor, es porque por fin el niño que nos es nacido, que es hijo del Padre Celestial, es descendiente de David y vino para firmar un trono para siempre. ¿Esto no es acaso noticias de gran gozo para un pueblo que estaba oprimido? Sí. ¿Y no es acaso noticias de gran gozo para mi corazón que está oprimido bajo el egoísmo, bajo la idolatría, bajo la maldad, bajo la codicia, bajo el orgullo, bajo la envidia, aplastado por los terribles y grandes pesos de las cadenas del pecado? ¿No es nueva de gran gozo oír que hoy me es nacido a mí un Salvador? No fijándonos nada más. A mí hoy día me nace un Salvador. Al otro lado de la pantalla, si usted no conoce a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy para usted puede haber nacido el Señor Jesucristo como Él es, como Cristo, como enviado, con el propósito de traerle a usted esto, salvación. ¿Qué vino a ellos? Un Salvador. Un Salvador. ¿Cómo es eso de un Salvador? Y ahí conéctele. Sí, ahí conéctele. Mateo capítulo 1, versículos, y me parece que es el 28, si no estoy mal. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 28, 1:28, ayúdenme. Vamos a ver si le identificamos. Al primero le damos 5 puntos. Mateo dice. Mateo capítulo 1. No tiene 28. No, entonces estamos, a ver, ¿cuál es? Termina la genealogía de Jesús y el nacimiento de Cristo fue así. Estando desposada María, su madre. Vamos a ver si le encontramos. El 17. No. Yo le voy a ver aquí. Mateito. Aquí está el 21. 21. Ya está. Perdón, yo... Dará a luz un hijo. Y Ajá. llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Perdón, ahí el 28 está de mala referencia en mi cabeza. Es Mateo 1:21. ¿Sí? Mateo 1:21. ¿Qué dice? Llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para el español es necesario explicar por qué el nombre Jesús significa salvación. Pero en hebreo no necesitaba explicarse, porque el nombre de Jesús, en hebreo, Yeshua, tenía la raíz del nombre de Dios. Yahvé. Yahvé salva. Eso era lo que decía su nombre. Jesús, para nosotros, en castellano, es Salvador. Pero en hebreo significaba Jehová salva, Yahvé salva. ¿Ya? Entonces, ¿quién les nació? Dios que salva. Dios que salva les ha nacido. Y ese niño nacido en la ciudad de David, que está cumpliendo estas profecías y estas promesas, que es mi Salvador, que acaba de llegar, es Cristo. Él es el enviado. Él es el enviado. Para que no les quede duda, aparte de ser Cristo, aparte de ser enviado, Él es el Adonai. Él es Dios. Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel. ¿Dónde está eso? Isaías capítulo 7, 14. Ya. Sí, porque dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Esa promesa está en Isaías 7:14. Entonces, vino a cumplir una promesa. ¿Cuál? La promesa hecha por Dios a la humanidad entera de que un día vendría el hijo de la descendencia, o de la simiente, perdón, de la mujer, y vencería el mal. Este niño me ha nacido hoy, allá en la ciudad de David, hace 2000 años, porque era descendiente de David, el descendiente prometido, el rey eterno. ¿Y cómo voy a llamarle a su nombre? Entonces se llama entonces Jesús, Salvador y Padre eterno y admirable consejero. ¿Y no es acaso Dios fuerte? ¿Y no es acaso el príncipe de paz? ¿No es el primero y el que está por sobre todo lo que es paz? Por eso Él va a poder decir al final, mi paz les dejo, mi paz les doy. Porque Él es príncipe de paz. Él es el que puede dar la paz. No como da el mundo, no como da este sistema que mira a Dios de afuera y que va contra Dios. Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que cumple la promesa. La próxima semana vamos a adentrarnos en el estudio de la promesa cumplida. Y de allí, después espero que Dios nos dé tiempo, ir profundizando en cómo Dios nos ha dado provisión y cómo Dios produce esperanza. Recuerde que en el Señor Jesucristo usted tiene salvación, una provisión de salvación, tiene una provisión de santidad y tiene una provisión de propósito. Que Dios les bendiga.